Abre tu Biblia en Marcos capítulo 5. So I invite you now to please open your Bibles in the book of Mark chapter 5. En este capítulo vamos a encontrar 3 historias emocionantes. Now in this chapter we'll find 3 exciting stories. Es la historia de un hombre que estaba endemoniado. The story of the man possessed by a demon. Whoa. Es la historia de un padre que está rogando por la vida de su hija que se está muriendo. The story of a father pleading for the life of his dying daughter. Y es la historia de una mujer que fue sana de una enfermedad que había estado teniendo por años. And then also the story of a woman who was healed of an illness she had been suffering from for years. Hace tiempo, mientras estudiábamos el Evangelio de Marcos, encontré una interesante conexión en estas 3 historias. And some time ago, while I was studying the Gospel of Mark, I found an interesting connection in all 3 of these stories. ¿Estás listo para estudiar la palabra? Are you ready to study the Word? Okay. All right. Vamos a la primera historia. Let's go to the first story. Marcos 5. Mark chapter 5. Tienes que tener tu Biblia porque esta vez no va a estar toda la Biblia en la pantalla. Now you have to have your Bibles or your Bible devices open because we're not going to have it No up on the toda la screen. Biblia. Not all of it. Te la voy a contar. We're going to En la share primera with you. historia encontramos a Jesús llegando a la región de los Gadarenos. In the first story, we find Jesus arriving in the region of the Gadarenes. Y tan pronto como Jesús se bajó de la barca, salió a su encuentro el llamado endemoniado Gadareno. And as soon as he got out of the boat, a demon-possessed man met him. La Biblia nos dice que este hombre vivía en un cementerio. The Bible tells us that this man lived in cemetery. ¿Podrías imaginar a alguien que le guste vivir entre las tumbas de los muertos? Can you imagine somebody liking to live where there's a tomb full of, dead people and grave? ¿A alguien le gustaría vivir ahí? Would anybody like to live in something like that? Nope. A mí no. Not me. Este hombre, dice la Biblia, provocaba el temor de todo el pueblo por causa del espíritu que tenía. This man, it says in the Bible that he caused all fear in all the people because of the spirit that he had. Y nadie podía atarle ni siquiera con cadenas. No one could bind him, not even with chains. Y andaba de día y de noche gritando y lastimándose con piedras y ¡ah! And when he went around day and night, shouting and hurting himself with stones and other things. Pero algo emocionante ocurre cuando Jesús se presenta en escena. But something exciting happens when Jesus arrives. Versículo 6. Verse 6. Tu Biblia You have your Bibles? y en la pantalla. And on the screen. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. 6 says, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. ¿Puedes imaginar la escena? Can you imagine that scene? Un hombre al que muchos llamaríamos loco. A man who many of us would call crazy. Alguien al que muchas personas le tenían miedo. Someone that many people were probably afraid of. Es posible que haya sido alguien que asustaba a los niños. It's possible that he may have been someone who frightened children. ¿Sí se asustaron por entrar? They got scared. Yeah, I saw Esau over there jump. Asustaba a los niños. He would frighten children. ¿Puedes imaginar cómo estaba vestido? Can you imagine how he was dressed possibly? ¿O puedes imaginar cómo olía? Or how he smelled? No, I smell good. Y sabes, todo por causa de Satanás. And all because of Satan. Es un hombre que se hacía daño a sí mismo. He was a man who was hurting himself. Es alguien que probablemente ya no podía estar cerca de su familia. He was someone who probably couldn't be around his family anymore. Es alguien que tenía mal aspecto y de quien todas las personas se alejaban. Someone who looked bad and who everyone was running away from. Era alguien que estaba atrapado por el diablo. He was someone who was trapped by the devil. Pero entonces llegó Jesús. But then Jesus came. ¿Y puedes notar lo que hizo este hombre endemoniado? And do you notice what this man did? Lo que dice la Biblia es que cuando vio a Jesús, llegó y se arrodilló ante él. And so the Bible says that when Jesus came and he saw him from a distance, he came to him, ran to him, and got on his knees. Antes nos dice que nadie podía atarlo. It says that nobody could bind him with Pero cuando chains. Jesús llegó, But when Jesus came, él se arrodilló.
he fell to his knees. Y después de que se arrodilló, And after he fell on his knees, Jesús lo liberó. Jesus healed him. Jesús lo sanó. Jesus saved him. Dice la Biblia ahí en tu Biblia, léelo. Tienes de tarea leer Marcos 5. And it says that in your Bibles and in the screen there. Dice la Biblia que el hombre volvió en su sano juicio y estaba vestido y sentado a los pies de Jesús. And the Bible says that the man came to his senses and was clothed and sitting at Jesus' Y feet. entonces esta es la primera enseñanza que tengo para ti. And so here's the first teaching for today. Es de rodillas ante Jesús que podemos ser libres de todas las ataduras de Satanás. It is on our knees before Jesus that we can be freed from all the bonds of Satan. Al final de este día, al final de este sermón, voy a hacer un llamado al altar. Now, at the end of this sermon, I'm going to give an altar call. Y voy a invitar a todo el que desea a arrodillarnos ante Dios. Y este va a ser el primero de los llamados. And I'm going to invite everyone to kneel before God, and this will be the first of the calls. Tal vez muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero el enemigo nos tiene atrapados. Perhaps many of us here don't realize it, but the enemy might have us trapped. Y por causa del pecado o de la tentación, nos hemos alejado de nuestra familia y de nuestros amigos. And because of sin or temptation, we have distanced ourselves from our family and friends. Satanás es tan sutil que, aunque no vivimos en los sepulcros, muchas veces parecemos muertos vivientes. Satan is so subtle that even though we don't live in the tombs, we seem like the living dead. Y aunque tenemos vida física, algunos de nosotros estamos muertos espiritualmente. And even though we have physical life, we might be spiritually dead. Yo no conozco la historia de este hombre y no sé por qué estaba endemoniado. Now, I don't know the story of this man that was possessed, but I can imagine it might have been because of his decisions. Pero puedo imaginar que fue a causa de sus decisiones. Y de pronto un día, envuelto en un estilo de vida, apareció envuelto en un estilo de vida que no era lo que él esperaba. And suddenly, one day, he found himself wrapped up in a lifestyle that wasn't what he expected. Si de alguna manera tú te sientes atrapado por Satanás, And if somehow you think you identify with this case and feel trapped by Satan, y hay alguna atadura del enemigo en tu vida, yo quiero invitarte a que hoy oremos juntos en el altar. and there's some kind of bondage from the enemy in your life, I'm going to invite you to come and pray at the altar in a moment. Así que este va a ser el primer llamado. And so this will be the first call. Es de rodillas ante Jesús que podemos ser libres de todas las ataduras de Satanás. It is on our knees before Jesus that we can be freed from all the bonds of Satan. Esa es la primera historia. That's the first story. Seguimos en Marcos 5. We're continuing in Mark chapter 5. La segunda historia es la de un hombre que tenía una hija pequeña que estaba a punto de morir. Now the second story is of a man whose young daughter was dying. Por lo que sabemos, este hombre era alguien muy importante en la ciudad. And from what we know, this man was someone important in the city. Era uno de los hombres principales de la sinagoga. He was one of the leading men of the synagogue. Y por lo que podemos saber de esas personas, tenía una buena posición social y una buena posición económica. And from what we can learn about these people is that he had a good social and economic position. Ahora, no conocemos la historia de su hija, pero sí sabemos que estaba a punto de morir. Now, we don't know much about his daughter's story, but what we do know is that she was about to die. A pesar de que seguramente tenía recursos económicos y tenía buenas relaciones, nada había sido suficiente para que su hija se recuperara de su enfermedad. And although he surely had financial resources and good connections, nothing had been enough to help his daughter recover from her illness. Ahora, un dato interesante. Now, an interesting information here. Este hombre era el principal de la sinagoga y como principal de la sinagoga, digamos que él debería ser del bando de los que estaban en contra de Jesús. This man, as a leader of the synagogue, should be on the other side of those who were against Jesus. Probablemente él había escuchado de ese hombre que se llamaba Jesús y que hacía milagros. I'm pretty sure that he probably heard that this man called Jesus had performed miracles. Y aunque su teoría tal vez no le permitía creer en él, cuando uno está en una crisis tan grande y con un dolor tan terrible, vale la pena intentarlo todo. And although his theory didn't allow him to believe in him, when one is in such a great crisis,
And in such terrible pain, everything is worth trying. Su hija se estaba muriendo y Jesús era la última opción. His daughter was dying, and Jesus was his last option. Entonces mira lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 22. And so look at what Mark chapter 5 verse 22 says. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies. 22 says, Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Este hombre era conocido en el pueblo Now this man was very well known among the people, y decidió buscar a Jesús y ponerse a sus pies. and he decided to seek Jesus out and fall at his feet. Y estando ahí a los pies de Jesús, entonces presentó su petición. And once on his feet, he presented his request. Y le dijo algo como, mi hija se está muriendo, ven a mi casa y pon tus manos sobre ella para que sea salva y que ella viva. And he said to him, My daughter is dying. Come to my house and lay your hands on her so that she may be healed and live. ¿Puedes imaginarte el dolor, pero al mismo tiempo la esperanza en sus palabras? Can you feel the pain, yet at the same time, the hope in his words? Señor, se está muriendo, pero tú puedes sanarla. She is dying, but you can heal her. Yo lo intenté todo, pero esto solo tú puedes hacerlo. I've tried everything, but only you can do this. Yo ya no tengo más fuerzas, pero tú puedes hacer milagros. I have no more strength, but you can perform miracles. Me duele tanto, pero sé que en ti puedo encontrar descanso. It hurts so much, but I know I can find rest in you. Y entonces la Biblia dice que Jesús, al verlo de rodillas, fue a su casa y libró de la muerte a su hija. And then the Bible says that Jesus, seeing him on his knees, went to his house and saved his daughter from death. Es una historia difícil de imaginar, It's a difficult story to imagine, pero me emociona saber que Jesús tiene poder. but it's exciting to discover that Jesus has power. Un elemento muy importante de esto es que el hombre, estando de rodillas, invitó a Jesús a su casa. A very important element of this is that the man on his knees invited Jesus to his house. Y cuando Jesús estuvo en su casa, ocurrió el milagro. And when Jesus was in this man's house, the miracle happened. Entonces aquí está la segunda enseñanza. And so here's the second lesson. Es de rodillas ante Jesús que nuestras peticiones pueden ser contestadas. It is on our knees before Jesus that our requests can be answered. Es de rodillas ante Jesús que nuestras peticiones pueden ser contestadas. It is on our knees before Jesus that our requests can be answered. Y déjame ahora mismo hacer el segundo llamado para el final de este sermón. And let me make the second altar call right now to pray and then end the sermon. Tal vez tú tengas una necesidad tan grande que nadie conoce. Perhaps you have a great need that no one knows about. Tal vez has estado sufriendo mucho en tu interior. Perhaps you've been suffering deeply inside. Es posible que lo has intentado todo y ya estás cansado. Perhaps you've tried everything, but you're just tired. Sientes que no hay más esperanza para ti y que no hay nada más que hacer. You feel like there's no more hope, and then there's nothing else that you can do. La invitación es para que vengas al altar y te pongas de rodillas ante Jesús. The invitation for you is to come to the altar and kneel Y before Jesus. cuando estés ante Él, le cuentes tus necesidades y lo invites a tu casa. And when you are before Him, tell Him your need and invite Him into your home. Como iglesia creemos que Dios sigue haciendo milagros. As a church, we believe that God continues to perform Los miracles. hemos visto. We've seen them. Pero tú tienes que creer en Jesús y yo te diría, tienes que asegurarte de invitarlo a tu casa. But you have to believe in Jesus, and I would say that you have to invite Him into your home. Así que si te sientes identificado con esta segunda historia, cuando haga el llamado al altar, quiero invitarte a que pases al frente. And so if you identify with this second story, I invite you, when I give the altar call, I invite you to come forward to the altar. Dos historias en Marcos 5. So that's the second story in Mark chapter Vamos a 5. la tercera y última historia. And now we're going to the third and final. Es la historia de una mujer que había estado enferma por años. It's a story of a woman who had been sick for years. La Biblia es muy específica y nos dice que había estado enferma por 12 años y que había gastado todo lo que tenía y que había sufrido demasiado. Now the Bible tells us a very specific detail, and it tells us that she had been sick for 12 years and that she had spent everything that she had
and she had suffered too much. Entonces ella tomó una decisión bastante arriesgada. And so she made a risky decision. Ella quiso meterse entre la multitud para tocar aunque sea el manto de Jesús y quedar sana. She decided to go into the crowd and touch Jesus' garment to be healed. Entonces tiene su plan en mente And then the plan's in mind. y ve la multitud. She sees the multitude. Jesús está en medio Jesus is in the middle. y se mete entre la multitud. And she sneaks in through the middle of Y everything. aunque podrían haberla matado por eso, ella siguió con la determinación firme de llegar hasta donde estaba Jesús. And though they could have killed her, she is determined to get where Jesus is. Y finalmente toca el manto de Jesús And finally, she touches the garment, y algo pasa. and something happens. Dice la Biblia que al instante queda sana. The Bible tells us that she was instantly healed. Al instante. Instantly. ¿Puedes creerlo? Can you believe that? 12 años sufriendo. 12 years suffering. 12 años visitando médicos. 12 years of visiting 12 años doctors. gastando su dinero. 12 years of spending all of her money. 12 años siendo la enferma del vecindario y de la familia. 12 years of being the sick woman in the Y neighborhood. de pronto con solo tocar el manto de Jesús queda sana al instante. And suddenly, just by touching the hem of Jesus' garment, she was instantly healed. Woo! Ahora viene la conexión con estas historias. Now the connection to the sermon comes next. Tenemos a Jesús, We have Jesus, tenemos a la mujer, we have the woman, tenemos el milagro. we have the miracle. Es posible que esta mujer no quería llamar la atención. Perhaps this woman didn't want to attract attention. Y cuando ella supo que estaba sana, se fue inmediatamente. And when she learned that she was healed, she left immediately. Pero Jesús en medio de la multitud hizo una pausa en su camino. But Jesus paused in his path and asked, Y dijo, ¿quién me tocó? "Who touched me?" Yo sé que acaba de ocurrir un milagro aquí y quiero conocer a la persona que lo recibió. I know a miracle just happened here, and I want to meet the person who received it. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 33. Look at what the Bible says in verse 33. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. 33 says, "The woman, knowing what had happened to her, came, trembling, fell at his feet with fear, and told him the whole truth." Esta mujer, aún con el temor de estar entre la multitud, se puso a los pies de Jesús. This woman, still being afraid of being in the crowd, fell at Jesus' feet. Ella reconoció públicamente que había recibido un milagro. She publicly acknowledged that she had received a miracle. Era alguien que había sufrido tanto She was someone who had been suffered so much que ahora estaba sana, and was now healed. que lo único que pudo hacer fue arrodillarse ante Jesús y reconocer lo que había sucedido en su vida. All she could do was kneel before Jesus and acknowledge that what had happened in her life. Aquí está tu tercera enseñanza. And here's your third and final teaching today. Es de rodillas ante Jesús que podemos estar para reconocer su poder sanador en nuestra vida. It is on our knees before Jesus that we can recognize his healing power in our lives. Aquí está el último llamado de hoy. Here's the last call. Tal vez tú has recibido un milagro de parte de Dios. Maybe you've received a miracle from God. Y como esta mujer, simplemente has decidido ocultarte entre la multitud. And maybe like this woman, you have simply decided to hide in the crowd. Puede ser por temor o por vergüenza. It may be out of fear or perhaps out of shame. Pero déjame decirte que es importante que si Dios ha hecho un milagro en tu vida, te arrodilles ante Él y reconozcas su poder. But let me tell you that it's very important that if God has performed a miracle in your life, you kneel before him and recognize his power. Porque solo así tendrás paz. Because only then will you have peace. Me encanta leer que eso fue lo que la mujer recibió después de su encuentro con Jesús. I love to read that this is exactly what the woman received beside being healed. Jesús le dio paz. Jesus gave her Así peace. que si tú has recibido un milagro So if you've received the y miracle no has tomado el tiempo para arrodillarte ante Dios and you haven't taken the time to kneel before God y reconocer su poder, hoy yo quiero invitarte a venir al altar y hacerlo. and recognize his power, today I invite you to come to the altar and do so. Así que estamos por terminar.
So we're about to finish. Tenemos 3 historias distintas. We have 3 different stories. Alguien atrapado por Satanás, Someone trapped by Satan, alguien con una necesidad muy grande someone in great need, y alguien que ha recibido un gran milagro. and someone who had received a miracle. En las 3 historias encontramos el mismo punto de conexión. In all 3 stories, we find the same connecting point, Ellos se arrodillaron ante Jesús. and that is that they knelt before Jesus. Así que déjame preguntarte, And so let me ask you, ¿cuál es tu situación de vida hoy? what's your life situation today? Tal vez estás atrapado por Satanás en algún aspecto de tu vida. Maybe you're trapped by Satan in some aspect of your life. O tal vez estás en necesidad, estás necesitado de un milagro que solo Dios puede hacer. Or maybe you're in need of a miracle that only God can perform. O tal vez tú ya has recibido un milagro de parte de Dios en las últimas semanas y necesitas acercarte a Él y reconocerlo. Or maybe you've received the miracle from God in the recent days and you just need to spend time and recognize His power. Como lo mencioné previamente, As I mentioned previously, hoy quiero invitarte a que tomes un momento y te acerques a Jesús. today I want to invite you to take a moment and draw near to Jesus. Quiero invitarte a que vengas al altar y a que te pongas sobre tus rodillas para que tú hables con Él. I want to invite you to come to the altar and kneel down to speak to Him. Déjame anticiparte algo. And let me tell you something in Él ya advance. te conoce. He already knows you. Dios ya sabe cómo está tu corazón He hoy. knows your heart. Y Él es el único que puede traer alegría a tu corazón y paz a tu alma. He is the only one who can bring joy to your heart and peace to your soul. Así que te dejo la última pregunta de este día. And so I leave you with the final question. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? How's your relationship with God today? ¿Qué te parece si juntos tomamos un tiempo para venir al altar y orar a Dios? Would you like to come to spend some time to the altar and pray together? Así que vamos a dejar unos segundos y si quieres ven al altar. And so if you would like to do so, please come forth now.